Las puertas de cristal de Cocina 21 se deslizaron con un susurro neumático, un sonido de pura elegancia y discreción. Sin embargo, el siseo que siguió fue el chirrido, discordante de unas sandalias de plástico gastadas rozando contra el mármol importado, un lamento áspero en un santuario de opulencia. Paloma Restrepo, de 10 años y una estatura que apenas superaba la de las mesas, entró como si caminara sobre brasas ardientes. Sus pequeños dedos, sucios bajo las uñas, se aferraban a una esponja amarilla, un objeto tan comprimido y desgastado, por el uso que parecía haber absorbido 1000 batallas domésticas. En la otra mano, sostenía un par de guantes de goma rosados, que alguna vez debieron ser brillantes, pero ahora colgaban opacos y lánguidos como los pétalos de una flor marchita. El contraste era una bofetada visual. Cocina 21 no era simplemente un restaurante, era un manifiesto de sofisticación. Manteles de un blanco marfil, planchados hasta la perfección, cubrían cada mesa. Copas de cristal, finas como una promesa, capturaban la luz y la fragmentaban en diminutos arcoíris. El aire, climatizado a una temperatura precisa, olía a una mezcla sutil de romero fresco, albahaca y la riqueza de un vino caro recién descorchado. En medio de esta sinfonía de lujo, Paloma, con su vestido verde descolorido, 2 tallas más pequeño y las rodillas cubiertas de raspaduras, que contaban historias de juegos en calles sin pavimentar, era una nota disonante, una interrupción abrupta de la melodía. Los meseros, ataviados con uniformes impecables, detuvieron sus movimientos fluidos, intercambiando miradas de nerviosismo y confusión. Un comensal, un hombre de negocios con un reloj que costaba más que la casa de Paloma, levantó la vista de su filete de salmón en cama de espárragos y frunció el ceño con visible disgusto. La niña, sin embargo, siguió avanzando, creando una estela de silencio a su paso. Ignoró los susurros que comenzaron a brotar como malas hierbas entre las mesas, comentarios sobre la pobreza, la falta de supervisión y la audacia de interrumpir un espacio tan exclusivo. «Disculpe, señorita», murmuró el maître, un hombre llamado Armando, cuya carrera se basaba en la habilidad de ser cortésmente impenetrable. Se acercó con pasos rápidos pero silenciosos, un felino entrenado para neutralizar cualquier amenaza al orden. «Este establecimiento tiene un código de vestimenta». «Me temo que...» «Busco al chef», interrumpió Paloma. Su voz, clara como una campana de iglesia, resonó en el silencio repentino. No había súplica en su tono, ni un atisbo de desafío. Había una determinación pura y sin adornos, una fuerza que descolocó a todos los presentes. «Necesito hablar con él». Armando parpadeó completamente desarmado. En sus 15 años de servicio, había lidiado con celebridades, políticos y millonarios excéntricos, pero nunca con un niño. Los niños no entraban solos a Cocina 21. Y, ciertamente, los niños no pedían. Hablar con el legendario Lorenzo Ferrer, como si fuera un vecino, al que se le pide que devuelva una pelota. «Pequeña, me temo que el chef está extremadamente ocupado», intentó de nuevo, suavizando su voz. «Tal vez tus padres podrían llamar para hacer una reservación». «No tengo padres», respondió Paloma con una sencillez brutal, la misma naturalidad con la que alguien diría que prefiere el té en lugar del café. La frase desprovista de autocompasión colgó en el aire. «Solo tengo a mi abuela y esta esponja. Y necesito trabajar». Un silencio denso, casi tangible, se extendió por el comedor. Las conversaciones se apagaron como velas atrapadas en una corriente de aire. Cada par de ojos estaba fijo en la pequeña figura. Paloma mantuvo la espalda recta, su barbilla ligeramente levantada. Sus ojos oscuros, grandes y serios, recorrieron el lugar no con asombro infantil, sino con la evaluación práctica de quien mide un campo de batalla. Desde la cocina llegó el sonido rítmico y preciso de un cuchillo golpeando una tabla de cortar, un metrónomo implacable que marcaba el pulso del reino de Lorenzo Ferrer. Él trabajaba en su santuario de acero inoxidable, ajeno al pequeño huracán de realidad que acababa de irrumpir en su mundo. Perfectamente orquestado, el chef Lorenzo no recibe visitas sin una cita previa, insistió Armando, pero su voz había perdido toda su firmeza. Había algo en la presencia de esa niña, una dignidad inquebrantable,
que desarmaba el protocolo más rígido. «Entonces haré una cita», dijo Paloma con una lógica impecable. Se desplazó hacia una silla vacía cerca de la entrada de la cocina y se sentó. «Esperaré aquí hasta que pueda atenderme». Se acomodó con cuidado, colocando la esponja sobre sus rodillas, como si fuera un cetro, un símbolo de su propósito. Los guantes los mantuvo en las manos, listos para la acción. Su postura era la de alguien acostumbrado a esperar, a ejercer la paciencia como única arma, cuando la vida no ofrecía alternativas rápidas. Luisa, la gerente del restaurante, observaba la escena desde la barra. Alta, elegante, con su cabello castaño recogido en un moño impecable, había desarrollado un sexto sentido para detectar problemas. Pero al mirar a Paloma, no vio un problema. Vio una historia, vio una necesidad profunda, disfrazada de una valentía sobrehumana. Los minutos se arrastraron espesos y lentos. Los comensales incómodos retomaron sus conversaciones, pero su atención estaba dividida. Miraban de reojo a la niña, cuya quietud era casi una acusación a su bullicio indiferente. Paloma no se movió, no pidió agua, no se quejó. Simplemente existió en ese espacio que la rechazaba, con una dignidad que comenzaba a avergonzar a los adultos que la observaban. Fue entonces cuando Lorenzo emergió de la cocina, limpiándose las manos con un paño blanco inmaculado. Su presencia llenaba cualquier habitación. Era alto, de hombros anchos, con ese aire de autoridad que solo otorgan años de dominio en cocinas caóticas y de alta presión. Sus ojos grises, agudos y analíticos como los de un ave de rapiña, barrieron el comedor, hasta posarse en la figura inesperada que aguardaba en su periferia. «¿Qué significa esto?», preguntó. Su voz era cortante, afilada como el filo de sus cuchillos japoneses. Armando se acercó nervioso, susurrando explicaciones atropelladas sobre la insistencia de la niña y su extraña petición. Lorenzo escuchó, pero su mirada no se apartó de Paloma, quien se había puesto de pie al verlo, como si se presentara ante un rey. «Chef Ferrer», dijo la niña, y su pronunciación perfecta del apellido, un nombre que solía aparecer en revistas de lujo, sorprendió a todos. «Mi nombre es Paloma Restrepo. Vivo con mi abuela, doña Remedios, y necesito un trabajo. Puedo limpiar, organizar, cargar cosas. Traigo mi propia esponja y mis guantes». Lorenzo la estudió como un entomólogo examina un espécimen raro. Había algo extrañamente familiar en sus facciones. En la forma decidida de inclinar la barbilla, un eco de una tenacidad que él conocía muy bien. Pero fue cuando ella mencionó el nombre de su abuela, que el mundo de Lorenzo, tan cuidadosamente construido, se detuvo en seco. «Remedios», repitió, y su voz, por primera vez en años, se quebró, una nota desafinada en una partitura perfecta. «¿Cómo has dicho? ¿Remedios?» «Remedios Vázquez», respondió Paloma, sin percatarse del cataclismo que acababa de provocar. «Ella dice que usted la conoce, que hace mucho, mucho tiempo le dio de comer cuando usted era pequeño, como yo». El paño blanco cayó de las manos de Lorenzo, flotando lentamente hasta el suelo como una pluma. Su rostro, siempre una máscara de control y disciplina, se transformó en un mapa de emociones en conflicto. Asombro, dolor, reconocimiento y una culpa abrumadora se mezclaron en una expresión que ninguno de sus empleados había presenciado jamás. Los recuerdos lo golpearon como una ola furiosa, arrastrándolo 30 años atrás. Vio unas manos cálidas y agrietadas, entregándole un tazón de sopa humeante en una noche en que el frío de la calle le mordía los huesos. Escuchó una voz suave cantando una nana, mientras le cubría los hombros con una manta vieja y raída. Vio unos ojos bondadosos, que no juzgaban a un niño sucio y hambriento, que rebuscaba en la basura. «Remedios», susurró de nuevo, y el nombre sonó como una oración perdida hace mucho tiempo. Paloma asintió esperando. No entendía por qué el famoso chef parecía haberse convertido en una estatua de sal, pero había aprendido a leer las emociones de los adultos. En su pequeño y precario mundo, esa habilidad era una cuestión de supervivencia. «¿Dónde está ella ahora?», y preguntó Lorenzo, y por primera vez en años, su voz tembló, despojada de toda su autoridad. «En casa, descansando», respondió Paloma, con el optimismo forzado de quien necesita creer, desesperadamente en sus propias palabras. «Está un poco enferma,
pero dice que pronto estará mejor. Por eso necesito trabajar, para comprar sus medicinas y nuestra comida. Lorenzo cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir todas las fuerzas de su cuerpo para no desmoronarse allí mismo. Cuando los abrió, algo fundamental había cambiado en su interior. Las piezas de un rompecabezas existencial que había estado ignorando durante 3 décadas, de repente, encontraron su lugar con una claridad dolorosa. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y caminó hacia la cocina con pasos rígidos y mecánicos. Sus manos temblaban mientras se aferraba al marco de la puerta, como un náufrago a una tabla. Sus empleados lo miraban con una mezcla de asombro y preocupación, pero ninguno se atrevió a seguirlo. Paloma se quedó de pie en medio del comedor, sosteniendo su esponja como un talismán, mientras el silencio se extendía como una manta pesada sobre la opulencia de Cocina 21. No entendía qué había pasado, pero una intuición infantil le dijo que algo importante, algo irrevocable, acababa de cambiar. Luisa se acercó finalmente, su instinto maternal superando cualquier protocolo. «Ven, pequeña», le dijo con una gentileza que contrastaba con su apariencia severa. «Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». El vapor escapaba de las ollas de cobre como fantasmas hambrientos, envolviendo la figura solitaria de Lorenzo en la penumbra de la cocina ahora cerrada. Había despachado a todo su personal después del último servicio, inventando una excusa sobre una fumigación de emergencia. Necesitaba estar solo, enfrentarse a los demonios y los recuerdos que la aparición de Paloma había desenterrado. El rugido constante de los extractores industriales, que normalmente era el sonido de su éxito, ahora no conseguía silenciar el eco de una voz infantil, pronunciando un nombre que él creía sepultado bajo 30 años de ambición y olvido. Sus dedos, cubiertos de pequeñas cicatrices blancas, mapas de quemaduras y cortes, medallas de su oficio, acariciaron la superficie fría y lisa del acero inoxidable. Había pasado 15 años en esa cocina, construyendo un imperio culinario desde la nada. Cada cicatriz contaba una historia. La de una noche sin dormir perfeccionando un soufflé, la de un corte profundo mientras fileteaba un pescado bajo, la presión de un servicio de sábado por la noche, la de una quemadura por alcanzar un plato destinado a un crítico gastronómico. Pero ninguna de esas cicatrices dolía tanto como el recuerdo, que acababa de resurgir con la fuerza de un tsunami. La memoria, un ladrón implacable, lo transportó a las calles empedradas de un barrio que el progreso ya había devorado. Allí un niño de 8 años, flaco y astuto, rebuscaba comida en los contenedores malolientes detrás de los restaurantes. El pequeño Lorenzo había aprendido a moverse como una sombra, entre las callejuelas, a ser invisible para los policías y para los niños, mayores que le robarían cualquier tesoro comestible que encontrara. Fue en una de esas noches, particularmente fría y húmeda, cuando la encontró Remedios Vázquez, con su puesto improvisado de quesadillas y tamales. Era un faro de calor en la esquina de una plaza olvidada. No era hermosa según los cánones de las revistas que Lorenzo ahora leía, pero poseía una belleza más profunda. Tenía unas manos que parecían saber cómo sanar el mundo, y unos ojos que veían más allá de la mugre y la desesperación de un niño de la calle. «Ven acá, mi hijo», le había dicho esa primera noche, descubriéndolo mientras espiaba desde detrás de un poste de luz, hipnotizado por el olor del maíz tostado. «No puedes andar por ahí con esa hambre pintada en la cara». Le había preparado una quesadilla de pollo, grande y rebosante de queso derretido, sin preguntarle si tenía dinero, sin esperar nada a cambio. El sabor de ese primer bocado, la calidez que se extendió por su estómago vacío, seguía grabado en su paladar como un tatuaje indeleble de gratitud. Después de esa noche, vinieron muchas más. Remedios se convirtió en su refugio. Le regaló una manta tejida con lanas de colores desiguales. Le permitía refugiarse bajo su toldo de plástico cuando llovía. Le susurraba palabras de aliento cuando el mundo parecía demasiado grande y hostil. Durante 2 años completos, Remedios fue su salvación. Le enseñó a leer usando los titulares de periódicos viejos que envolvían los tamales. Le mostró cómo una pizca de comino podía transformar unos simples frijoles.
Le reveló el secreto de una salsa perfecta. Le dio el primer atisbo de que la comida podía ser más que simple supervivencia. Podía ser amor, materializado en cada ingrediente, en cada gesto. Un golpe suave en la puerta de la cocina lo devolvió bruscamente al presente. Luisa entró con cuidado, sosteniendo 2 tazas humeantes de café negro. Su rostro mostraba esa mezcla perfecta de preocupación profesional y afecto genuino que la había convertido en su mano derecha, en la única persona que se atrevía a desafiar su mal humor. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, extendiéndole una de las tazas. «Y tal vez una conversación». Lorenzo aceptó el café evitando su mirada. El líquido amargo le quemó la garganta, pero el dolor físico era un alivio. Bienvenido frente al caos emocional que bullía en su pecho. «La niña está en mi oficina», continuó Luisa, apoyándose con familiaridad en la mesa central de acero. «Le di un uniforme usado de Ana, la que renunció el mes pasado. Le queda un poco grande, pero se ve apropiada. ¿La contrataste?», preguntó Lorenzo, su voz ronca por las emociones no expresadas. «Le di una oportunidad de demostrar lo que puede hacer», corrigió Luisa con una pequeña sonrisa. «En las últimas 2 horas, ha organizado todo el almacén de servilletas por color y tamaño. Ha limpiado los cristales de la entrada hasta dejarlos invisibles y ha aprendido los nombres de todos los empleados del turno de noche. ¿Quieres saber lo más impresionante?». Lorenzo levantó la vista por primera vez, encontrándose con la mirada inteligente y determinada de su gerente. «No ha comido nada», continuó Luisa. «Le ofrecí un sándwich, galletas, incluso un trozo del pastel de chocolate que sobró del almuerzo. Rechazó todo, muy educadamente. Dice que solo come cuando ha ganado su comida con su trabajo». Algo se retorció en el estómago de Lorenzo. Reconoció esa dignidad feroz, esa negativa a aceptar la caridad, que él mismo había llevado como una armadura invisible durante sus años más duros. Era el orgullo de quien no tiene nada más en el mundo que su propia integridad. «¿Dónde está ahora?», murmuró, puliendo los cubiertos de plata en el comedor privado. «Canta mientras trabaja, ¿sabías? Canciones que suenan muy viejas, como si las hubiera aprendido de alguien que las conocía desde hace décadas. La imagen de Remedios, cantando boleros antiguos mientras amasaba la masa para los tamales, golpeó a Lorenzo como un martillazo en el pecho. Siempre había tenido esa costumbre, llenar el silencio con melodías que parecían venir de otro siglo, de otras vidas. «Luisa», dijo finalmente, dejando la taza sobre la mesa, «necesito pedirte un favor muy grande. Dime, quiero que te hagas cargo del restaurante mañana por la noche. Cancela toda mi agenda. Pospon la reunión con los inversores de la nueva sucursal. Absolutamente todo». Luisa arqueó una ceja intrigada. En los 5 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto cancelar compromisos importantes, sin una razón de vida o muerte. «¿Puedo preguntar por qué?». Lorenzo se dirigió hacia el gancho donde colgaba su chaqueta de chef. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada decisión requiriera un esfuerzo sobrehumano. «Voy a visitar a alguien que creía muerta», respondió, y su voz sonó como el crujir de hojas secas. «Alguien a quien le debo mucho más que dinero. Le debo la vida». Luisa observó cómo su jefe, el hombre de hierro, el genio culinario implacable, se transformaba ante sus ojos. El hombre seguro y controlado que conocía se estaba desmoronando para revelar a alguien más vulnerable, más humano. Era como ver a un actor quitarse una máscara después de años de una interpretación perfecta. «Lorenzo», dijo suavemente, «¿estás bien?». Él se detuvo en el umbral, sin voltear a mirarla. Sus hombros se curvaron ligeramente, como si de repente cargaran un peso invisible que había estado ignorando durante demasiado tiempo. «No lo sé», admitió, y esa admisión fue más impactante que cualquier orden que hubiera dado. «Pero mañana tal vez podré empezar a averiguarlo». Cuando salió de la cocina, Luisa se quedó sola entre los vapores que aún se elevaban de las ollas, preguntándose qué tormenta acababa de desatarse en las vidas de todos ellos. En el comedor, la voz dulce de Paloma siguió cantando canciones antiguas mientras pulía cubiertos que brillaban como pequeñas estrellas, ajena a que su simple acto de valentía
estaba a punto de cambiar el destino de un hombre, que había olvidado cómo agradecer un milagro. El taxi se detuvo en una esquina donde el asfalto se rendía ante la tierra apisonada. Lorenzo pagó sin regatear el precio inflado que el conductor había exigido por adentrarse en ese laberinto de calles olvidadas por el mapa oficial de la ciudad. Bajó del vehículo sintiendo que sus piernas temblaban, como si el viaje no solo hubiera cruzado la metrópolis, sino también el tiempo. Las casas se amontonaban unas contra otras, una arquitectura de la necesidad, con techos de lámina oxidada que brillaban bajo el sol inclemente y cables eléctricos que se entrelazaban como peligrosas telarañas. El aire olía a una mezcla familiar de tortillas recién hechas, humo de carbón y el aroma penetrante de las flores de cempasúchil, que una anciana vendía desde una carretilla. Lorenzo caminó, siguiendo las indicaciones garabateadas en un papel que Paloma le había dado esa mañana. Sus zapatos italianos de piel, que costaban el alquiler de un mes en ese barrio, pisaban charcos de agua jabonosa. Niños descalzos corrían a su alrededor, riendo con esa alegría pura que solo florece en lugares donde la felicidad debe ser inventada cada día. La dirección, número 47, lo llevó a una construcción que parecía un acto de fe, un mosaico de madera, bloques de cemento y láminas de colores desiguales, todo unido por la voluntad de proteger a una familia contra viento y marea. La puerta era una plancha de metal pintada de un naranja desvaído. Levantó la mano para tocar, pero antes de que sus nudillos hicieran contacto, una voz cálida y familiar le llegó desde adentro. «Adelante, mi hijo. Te estaba esperando». Sus rodillas casi cedieron. Era la misma voz, dulce como la miel, ronca por los años, cargada de una sabiduría forjada en las calles. Empujó la puerta con una reverencia casi religiosa. El interior era una habitación única, donde cada centímetro estaba aprovechado. Una cama individual en un rincón, cubierta con sábanas amarillentas. Al lado, una mesa plegable servía de altar improvisado, con velas, estampas de santos y un vaso con flores marchitas. Remedios. Vázquez estaba recostada entre almohadas, pero sus ojos eran los mismos faros de compasión que él recordaba. Su cabello, ahora completamente gris, se extendía sobre la almohada como hilos de plata. Las arrugas en su rostro contaban historias de dolor y sonrisas, pero cuando lo vio entrar, una luz familiar se encendió en su mirada. «Lorenzo Gabriel Ferrer», murmuró, pronunciando su nombre completo, y él supo que nunca lo había olvidado. «Mírate nomás, todo un señor importante, con traje fino y zapatos que brillan como espejos». Él se acercó lentamente, arrodillándose junto a la cama. Por primera vez en décadas, sintió el nudo de las lágrimas en su garganta, como el niño perdido que había sido. «Doña Remedios», susurró su voz quebrada. «Creí que usted había muerto. La busqué durante años». Ella extendió una mano temblorosa y la posó sobre su mejilla. Su contacto seguía teniendo ese poder sanador. «Ay, mi hijo querido, yo también te busqué. Pero tú volaste muy alto, muy lejos. Era mejor así, mejor», la interrumpió Lorenzo, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. «¿Cómo podía ser mejor? Usted me salvó la vida. Le debo todo». Remedios sonrió con paciencia infinita. «¿Te acuerdas de lo que te decía cuando tenías pesadillas?» Lorenzo asintió, las palabras brotando de su memoria. «Los pájaros no vuelan para alejarse del nido. Vuelan para encontrar el cielo que les pertenece». «Exacto», dijo Remedios apretando su mano. «Tú encontraste tu cielo, Lorenzo. Te convertiste en lo que siempre supe que podías ser, un hombre que alimenta a otros, que crea belleza con sus manos». «No, doña Remedios», negó él, el peso de la culpa cayendo sobre él. «Me convertí en alguien frío, calculador. Olvidé de dónde venía. Olvidé quién me enseñó que la comida era amor. Me perdí». «¿Te perdiste?», preguntó ella, arqueando una ceja con picardía. «Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es que mi nieta llegó a tu restaurante? Precisamente al tuyo, entre miles de lugares en esta ciudad». Lorenzo guardó silencio, procesando la improbabilidad de todo. «No fue casualidad, ¿verdad?», se murmuró. Remedios sonrió. «Paloma es lista, igual que tú. Le hablé de ti durante años, de un niño llamado Lorenzo, con manos mágicas y un corazón grande. Cuando vi tu foto en el periódico el año pasado,
Supe que era mi Lorenzo. «¿Por qué no vino usted?», preguntó él con el corazón encogido. «Porque tengo orgullo, mi hijo», respondió ella. «El mismo orgullo que tú heredaste. No quería que pensaras que venía a pedir limosna. Pero cuando me enfermé, cuando vi a Paloma cargando con todo, sabía que si ella llegaba hasta ti, tú verías en ella lo que yo vi en ti hace tanto tiempo». Lorenzo miró alrededor de la habitación precaria, y entonces algo brillante captó su atención. Sobre el altar parcialmente oculto, había un objeto que hizo que su corazón se detuviera. Un collar delgado de plata con un pequeño medallón rectangular. Tenía grabado un escudo, el mismo escudo que había visto toda su vida en los papeles de su familia, el que su madre había vendido entre lágrimas cuando su padre los abandonó. Con manos temblorosas señaló el altar. «Ese collar, ¿de dónde lo sacó?». La expresión de Remedios se volvió seria. «Me lo dio alguien hace muchos años. Alguien que prometió volver, pero nunca lo hizo». Lorenzo se puso de pie bruscamente, el mundo girando a su alrededor. Tomó el collar. Era idéntico. El escudo de la familia Ferrer. «¿Quién se lo dio?», preguntó, aunque una parte de él ya gritaba la respuesta. Remedios cerró los ojos, y al abrirlos, estaban llenos de lágrimas contenidas por décadas. «Un hombre que me prometió el mundo y me dejó con algo mucho más valioso», susurró. «Me dejó con Paloma». La revelación lo golpeó como un rayo. Sus dedos se cerraron sobre el medallón. «¿Está diciendo que mi padre?», comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Remedios lo miró con esa sabiduría que leía los corazones. Había llegado el momento de desenterrar todas las verdades. «Rodrigo Ferrer», pronunció Remedios el nombre como si fuera una herida antigua que nunca terminó de sanar. Alto, elegante, con esa sonrisa que prometía la luna y las estrellas. Llegó a mi puesto de quesadillas cuando yo tenía 25 años, recién llegada del pueblo sola y llena de sueños. Lorenzo escuchaba como si se tratara de una novela, no de la historia oculta de su propia familia. Su padre siempre había sido una figura distante, una tormenta impredecible en el horizonte de su infancia. «Me cortejó durante meses», continuó Remedios, su voz teñida de una nostalgia agridulce. «Llegaba todas las noches después de cerrar sus oficinas. Se sentaba en mi banquito de madera y me contaba historias de lugares lejanos, que yo nunca vería. Decía que yo cocinaba como los ángeles, que mis manos tenían poderes mágicos». Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «¿Cómo iba a saber yo que ya tenía una esposa? ¿Que tenía un hijo casi de mi misma edad? Él era un hombre importante, con trajes caros. Yo solo era una muchacha del campo que vendía comida en una esquina». Lorenzo se dejó caer en una silla, sintiendo cómo los cimientos de su identidad se desmoronaban. Las piezas del rompecabezas de su niñez se reorganizaban, formando una imagen dolorosamente nueva. «¿Cuánto tiempo duró?», ya preguntó temiendo la respuesta. «2 años», dijo Remedios suavemente, «los 2 años más felices de mi vida. Hasta que nació Paloma. Rodrigo me había prometido que dejaría a su familia, que nos casaríamos. Incluso me dio este collar como prueba de sus intenciones». Lorenzo miró el medallón, imaginando la escena. El mismo patrón de promesas doradas que se desvanecen como humo. «¿Qué pasó cuando nació Paloma?», murmuró. «Desapareció». La palabra salió de los labios de Remedios como una bofetada helada. «Una noche estaba conmigo, acunando a la bebé, diciéndome que era la criatura más hermosa que había visto. A la mañana siguiente, ya no estaba. Nunca más volvió». Lorenzo pudo ver décadas de dolor concentradas en el rostro de la mujer que lo había salvado. Ella había criado a Paloma sola, había construido una vida desde las cenizas del abandono. «Pero usted siguió adelante», observó Lorenzo, lleno de una admiración renovada. «¿Qué otra opción tenía?», replicó Remedios con una sonrisa que mezclaba orgullo y tristeza. «Tenía una hija que alimentar, que amar. Paloma se convirtió en mi razón de ser, en mi pequeño milagro». Lorenzo sintió una punzada de comprensión. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué Paloma había llegado a su restaurante? ¿Por qué había algo familiar en su determinación férrea? Compartían la misma sangre, la misma historia de abandono paterno, la misma necesidad de demostrar su valía. «Ella es mi hermana», murmuró,
y las palabras sonaron extrañas y sagradas en sus labios. Tu media hermana, corrigió Remedios, pero en el corazón mucho más que eso. Ambos son hijos de mi alma, aunque solo una salió de mi vientre. Un ruido en la entrada lo sobresaltó. Paloma apareció en el umbral, sosteniendo una bolsa de mandado, aún con el uniforme arrugado del restaurante. Su mirada saltó de Lorenzo a su abuela, detectando la carga emocional en el aire. ¿Qué está pasando?, se preguntó con cautela. Lorenzo la miró con ojos nuevos. Veía los rasgos de su padre en su barbilla, pero también veía su propia determinación en la forma en que se plantaba ante la adversidad. Paloma, mi niña, dijo Remedios, creo que es hora de que sepas toda la verdad. La niña dejó la bolsa en el suelo y se acercó a la cama. Sus ojos oscuros se fijaron en Lorenzo. ¿Qué verdad, abuela? Remedios miró a Lorenzo, pidiendo permiso con la mirada. Él asintió. Lorenzo no es solo el chef del restaurante, es tu hermano, hija. Ambos son hijos de Rodrigo Ferrer. El silencio que siguió fue tan profundo que Lorenzo pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Paloma parpadeó procesando la información. Mi hermano, repitió, su voz apenas un susurro. Lorenzo se arrodilló frente a ella. Por primera vez la vio de verdad, no como una empleada, sino como familia. Sí, pequeña, dijo con la voz ronca. Parece que el destino nos jugó una broma extraña para encontrarnos. Paloma lo estudió intensamente. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Por eso me parecía familiar, murmuró. Abuela siempre decía que tenía ojos de cocinero, como alguien que ella conocía. Remedios rió suavemente. Ambos heredaron las manos de su padre para la cocina, pero espero que hayan heredado mejores corazones. Una ola de determinación invadió a Lorenzo. Había construido un imperio, pero ahora entendía que su verdadero propósito lo había estado, esperando en esa humilde habitación. Paloma, dijo, tomando sus pequeñas manos, no puedo cambiar el pasado, pero te prometo que desde ahora nunca más estarás sola. Pero antes de que la niña pudiera responder, un velo de debilidad cruzó su rostro. Sus ojos se volvieron vidriosos y su cuerpo se tambaleó. Me siento mareada, murmuró, y se desplomó en los brazos de Lorenzo. El pánico se apoderó de él mientras la levantaba, sintiendo lo ligera, lo frágil que era. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo?, gritó, mirando a Remedios con desesperación. Hace 2 días, respondió la anciana, su voz quebrada por la angustia. Solo come cuando trae comida para mí. Dice que no tiene hambre, pero yo sé que se está muriendo de inanición por cuidarme. La clínica del barrio olía a desinfectante barato y a esperanzas rotas. Lorenzo caminaba de un lado a otro en la sala de espera, sus zapatos de lujo chirriando contra el linóleo agrietado. Había llevado a Paloma en brazos, gritando por ayuda con una desesperación que sorprendió a las enfermeras, acostumbradas a las emergencias. El doctor Herrera, un hombre bajito con bata manchada, salió del consultorio. Su expresión era la de alguien que había visto demasiadas historias tristes. La niña está estable, anunció, pero sufre de desnutrición severa. Su organismo está funcionando con reservas que ya no existen. Necesita alimentación constante y supervisada. A Lorenzo se le quitó un peso de encima, solo para ser reemplazado por otro, más pesado. Paloma estaba viva, pero la realidad de su sacrificio lo golpeó con fuerza. ¿Puedo verla?, se preguntó. Está dormida, pero sí. No la despierte. La habitación era pequeña, con paredes de un verde hospitalario. Paloma yacía en una cama demasiado grande, conectada a un suero. Lorenzo se sentó a su lado, observando el rostro sereno de su hermana. Sus mejillas hundidas contaban una historia de sacrificios que ninguna niña debería conocer. Sacó su teléfono y marcó el número del restaurante. Luisa, soy Lorenzo, dijo. Necesito que cierres el restaurante esta noche. ¿Qué? Tenemos reservaciones completas. El crítico de la revista gastronómica viene a cenar. Cancela todo, interrumpió Lorenzo. Manda a casa a los clientes. Ofréceles una cena gratis la próxima semana, lo que sea necesario. Hubo un silencio. Luisa lo conocía lo suficiente. ¿Qué está pasando? Voy a cocinar para mi familia, respondió Lorenzo, y las palabras sonaron extrañas y correctas, por primera vez en 30 años. Voy a cocinar para mi familia. 2 horas después,
Lorenzo irrumpió en su restaurante como un huracán. Había dejado a Paloma en la clínica con la promesa de regresar y había organizado una ambulancia para trasladar a Remedios. Luisa lo esperaba en la entrada, rodeada de un personal confundido pero leal. «Necesito que me ayuden con algo especial», les dijo Lorenzo. «Esta noche no vamos a servir a clientes. Vamos a alimentar a las personas que más importan». Carlos, su subchef, se acercó. «Chef, ¿qué necesita que preparemos?» Lorenzo sonrió, sintiendo que una parte de sí mismo regresaba. «Vamos a hacer sopa», dijo. «La sopa más importante de nuestras vidas». Transformaron la cocina en un laboratorio de amor. Lorenzo guiaba la operación no como un general, sino como un maestro que había encontrado el propósito de su arte. Comenzaron con un caldo de pollo rico en nutrientes. Lorenzo añadió verduras cortadas en cubos perfectos, especias seleccionadas una por una, hierbas frescas que perfumaron el aire con promesas de sanación. Cada ingrediente era tratado como un elemento sagrado, en un ritual de redención. Luisa coordinaba la decoración del comedor privado. Habían movido una cama de hospital hasta allí, transformando el espacio en algo que no era ni clínica ni restaurante, sino un hogar. Cuando llegó la ambulancia, todo el personal salió a recibir a Remedios. La llevaron con cuidado hasta la cama preparada. «Ay, mi hijo», le dijo a Lorenzo, «todo esto es demasiado elegante para una vieja como yo». «Nada es demasiado elegante para usted», respondió él. «Paloma llegará en 1 hora». Remedios asintió, pero Lorenzo vio el cansancio profundo en sus ojos. La enfermedad estaba ganando terreno. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Remedios. «¿Qué?» «Que aprendiste la lección más importante», dijo ella. «La comida no es solo nutrición, es amor hecho sustancia. Es la manera más pura de decir me importas sin usar palabras». Cuando Paloma llegó, pálida pero con los ojos brillantes, el comedor se convirtió en un teatro de emociones. Lorenzo sirvió personalmente cada plato, explicando cada ingrediente como un poema. La sopa llegó primero, humeante y dorada. Paloma tomó la primera cucharada. Lorenzo contuvo el aliento, hasta que vio su sonrisa. «Sabe a hogar», murmuró la niña. «Sabe a familia», corrigió Remedios. Los empleados observaban en silencio, viendo a su jefe, normalmente tan distante, alimentar a su hermana pequeña con la paciencia de una madre. Escuchar las historias de Remedios como si fueran tesoros. La noche se extendió. Lorenzo cocinó plato tras plato, diseñados para nutrir el cuerpo y el alma. «Esto es lo que siempre quise», murmuró Remedios cuando las velas comenzaron a consumirse. «Verte feliz, verte completo, verte recordar quién eres». Lorenzo la miró, sintiendo que finalmente entendía el significado de su éxito. No había construido un restaurante para ganar dinero, lo había construido para este momento. «Gracias», le susurró a Remedios, «por salvarme entonces, y por salvarme ahora». Pero cuando se volvió para decir algo más, vio que los ojos de la anciana se habían cerrado. Su respiración se había vuelto laboriosa. Paloma se incorporó con alarma. «Abuela, ¿estás bien?». Lorenzo llamó a la ambulancia, pero mientras esperaban, vio en los ojos de Remedios que algo fundamental había cambiado. La enfermedad había esperado este momento de plenitud para reclamar su precio. Los pasillos del hospital brillaban bajo las luces fluorescentes. Lorenzo caminaba junto a la camilla de Remedios, sosteniendo su mano. Paloma corría a su lado, débil pero negándose a quedarse atrás, aterrorizada por la posibilidad de perder a la única constante en su mundo. «Va a estar bien», murmuraba Lorenzo, más para sí mismo que para ella. «Necesito decirles algo importante». Logró articular Remedios cuando llegaron a emergencias. El doctor Morales, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, apareció. «Señora Vázquez, la vamos a llevar a cirugía», explicó con calma. «Tiene una obstrucción intestinal. Es un procedimiento delicado. Considerando su condición, ¿cuáles son las probabilidades?», preguntó Lorenzo temiendo la respuesta. «Francamente limitadas, pero no imposibles. Es una mujer fuerte». Remedios levantó la cabeza. «Mijo, acércate», susurró. Lorenzo se inclinó, respirando el aroma familiar de hierbas y amor. «Si algo me pasa», comenzó ella, «quiero que sepas que ya cumpliste tu propósito».
Te convertiste en el hombre que siempre supe que podías ser. No diga eso, murmuró Lorenzo, las lágrimas quemándole los ojos. Usted va a salir de aquí. Remedios sonrió con sabiduría serena. Los años nunca se perdieron, Lorenzo. Estuvieron guardados aquí, dijo, señalando su corazón, esperando el momento perfecto para florecer. Paloma se acercó al otro lado. Abuela, no puedes irte. Todavía tengo que aprender tus recetas. Mi cielo lindo, tú ya sabes todo lo importante, le dijo acariciando su mejilla. ¿Sabes cómo amar sin condiciones? ¿Cómo ser fuerte? ¿Cómo encontrar luz en la oscuridad? Se incorporó haciendo un esfuerzo sobrehumano y se quitó el collar que siempre llevaba. Se lo entregó a Paloma. Este collar ha sido testigo de muchas historias. Primero de dolor, después de esperanza. Ahora es tu turno de escribir su próximo capítulo. ¿Qué significa? Preguntó Paloma observando el escudo grabado. Significa que perteneces a una familia, respondió Remedios mirando a Lorenzo. Significa que tienes raíces profundas y alas fuertes. Y ahora es tu turno de cuidar a otros como yo los cuidé a ustedes. Las enfermeras indicaron que era el momento. Lorenzo besó la frente de la mujer, que lo había salvado 2 veces. Gracias por todo. Por darme una familia. Por devolverme una hermana. No me des las gracias todavía, respondió ella con una sonrisa traviesa. Aún tienes mucho trabajo por hacer. Mientras se la llevaban, Remedios gritó con sus últimas fuerzas. Lorenzo, cuídala como yo te cuidé a ti. Y tú, Paloma, cuídalo a él como yo no pude. Las puertas del quirófano se cerraron. Lorenzo y Paloma se quedaron solos en el pasillo, unidos por el dolor. Él la rodeó con sus brazos, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de heredar. Ya no era solo un chef, era un hermano. Era familia. ¿Crees que va a estar bien?, preguntó Paloma. No lo sé, admitió él. Pero sé que sin importar lo que pase, ya no estamos solos. Las horas pasaron como siglos. Lorenzo llamó a Luisa, cancelando compromisos que antes eran fundamentales. Su vida personal, por primera vez, estaba por encima de su carrera. Cuando el doctor Morales salió, su expresión era inescrutable. La cirugía fue un éxito, anunció, y Lorenzo sintió que podía respirar de nuevo, pero su recuperación será larga y complicada. Va a necesitar cuidados constantes. Y tal vez prepararse para despedidas. Habían ganado tiempo, pero no la guerra. Mientras esperaban para verla, Lorenzo tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, reorganizando no solo su agenda, sino toda su existencia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Paloma. Construyendo un hogar, respondió Lorenzo. Un hogar de verdad, donde ninguno de nosotros vuelva a estar solo jamás. 6 meses después, el aroma a canela y vainilla flotaba en el aire. Cocina 21 se había transformado. Lo que antes fue un templo de la alta cocina, ahora albergaba un refugio donde se alimentaba el hambre del alma. Paloma, ya no una niña asustada, se movía entre las mesas con una gracia florecida en el amor y la estabilidad. Llevaba un delantal bordado con su nombre, y el collar de Remedios brillaba discretamente sobre su blusa. Ayudaba a servir desayunos gratuitos a niños del barrio. «Buenos días, doña Carmen», saludaba a una anciana. «Le preparamos su café con leche». Lorenzo observaba desde la cocina. Su equipo ahora trabajaba por menos dinero, pero con un propósito infinitamente mayor. Carlos, su subchef, coordinaba un programa de capacitación para jóvenes en riesgo. María había desarrollado un menú para personas mayores. El restaurante seguía funcionando por las noches, pero una parte sustancial de las ganancias financiaba el comedor comunitario diurno. «Chef», dijo Luisa, llegó la periodista de la revista nacional. «¿Quiere entrevistarlos?». Lorenzo asintió. Siempre insistía en que Paloma participara en las entrevistas. Ella era la verdadera inspiración. La periodista Patricia Mendoza se sentó con ellos. «Paloma, me han contado que tú inspiraste todo esto. ¿Cómo comenzó?». Henderson. Paloma sonrió. Una mezcla de la sabiduría de Remedios y la resiliencia de la infancia. Todo comenzó con una esponja. Yo pensaba que necesitaba trabajo, pero resulta que necesitaba una familia, y mi hermano pensaba que necesitaba empleados.
pero resulta que necesitaba recordar por qué había aprendido a cocinar. Patricia, cautivada, preguntó, ¿y cómo describirías tu relación con Lorenzo? Paloma miró hacia la cocina, donde Lorenzo preparaba el almuerzo para un grupo de escolares. Lorenzo es la persona más generosa que conozco, pero tardó años en darse cuenta. Mi abuela siempre decía que el dolor puede endurecerte o puede enseñarte compasión. Lorenzo eligió la compasión. Al final, Patricia hizo la pregunta clave. ¿Qué diría su abuela Remedios si pudiera ver esto? Paloma tocó su collar. Sus ojos se humedecieron, pero su sonrisa se mantuvo firme. Ella lo está viendo, y creo que estaría muy orgullosa de saber que la esponja que me enseñó a usar para limpiar terminó limpiando mucho más que superficies, limpió corazones, limpió miedos, limpió la tristeza. Cuando la periodista se fue, Lorenzo se acercó a Paloma y la rodeó con un brazo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, preguntó él. Que durante años pensé que el éxito se medía en estrellas Michelin, pero resulta que se mide en las sonrisas de los niños que desayunan caliente, en los ancianos que encuentran un lugar donde no se sienten solos. Abuela siempre decía que la comida era la manera más honesta de decir te amo, comentó Paloma. Pero creo que también es la manera más honesta de decir te veo, importas, mereces cuidado. Mientras hablaban, un niño de 8 años llamado Sebastián se acercó. Señor Lorenzo, mi mamá quiere saber si necesita ayuda. Quiere devolver un poquito de todo lo que nos han dado. La emoción apretó la garganta de Lorenzo. El círculo se estaba completando. Dile a tu mamá que siempre hay lugar para más manos dispuestas. Y pregúntale si quiere aprender algunas recetas. Estamos empezando un taller de cocina para madres. ¿Ves eso?, murmuró Paloma. Eso es lo que abuela llamaba el milagro de la multiplicación. Cuando das amor de verdad no se acaba, se reproduce. Lorenzo la miró con admiración. En esos meses, Paloma se había convertido en la guardiana viviente de las enseñanzas de Remedios. ¿Sabes cuál es mi sueño ahora?, preguntó ella de repente. Quiero estudiar medicina, especializarme en nutrición terapéutica, para ayudar a otros niños como yo. Quiero combinar lo que aprendí de abuela sobre cocinar con amor con el conocimiento científico. Es un sueño hermoso, dijo Lorenzo, lleno de orgullo. Y sé que lo vas a lograr. Mientras el sol se ponía, se quedaron sentados en su mesa favorita, observando el ballet silencioso de personas que llegaban buscando más que comida y encontraban un hogar. ¿Sabes qué creo que diría abuela si estuviera aquí?, y preguntó Paloma. ¿Qué? Paloma sonrió, imitando perfectamente la voz y el tono de Remedios. Miren nomás, mis niños. Todo comenzó con una esponja y terminó limpiando el mundo poquito a poquito. Y en el eco de esa risa compartida, en el aroma de las especias, en las voces alegres de las familias, el espíritu de Remedios Vázquez vivía eterno, tejiendo milagros cotidianos con los hilos invisibles del amor incondicional.